Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, nos dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecidos de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Padre, le damos gracias por su palabra, porque de cierto usted nos ha permitido vivir un año más y nos ha permitido vivir en su palabra. Bendito Dios Todopoderoso. Y sabemos que usted nos da las advertencias, Padre, de los peligros que existen en este mundo y de aquellas cosas, Dios mío, que nos quieren robar de nuestra relación con usted. Entonces, le damos gracias una vez más en esta gloriosa mañana por su palabra, que es su palabra la que sigue transformando nuestros corazones, Dios mío, que es su palabra la que nos está dando el ánimo, esa fortaleza que nuestro propio no lo hemos tenido, bendito Padre Celestial. Entonces, le ruego que siga tocando nuestros corazones en esta mañana, Padre, y siga por medio del Espíritu Santo ayudándonos a comprender lo que su palabra dice a cada uno de nosotros personalmente, eterno Dios. Que de cierto, eterno Padre, vigilemos de nuestra salvación con ese temor a usted. Y a usted le damos gracia y le damos gloria una vez más en esta gloriosa mañana. Y por eso declaramos, eterno Dios Todopoderoso, que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le he titulado, hermano, a este mensaje apostasía. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Porque si nosotros nos descuidamos, entonces de cierto, muy fácil nos podemos salir del camino del Señor. Pero aún fíjese que muchas veces uno se puede salir del camino del Señor y pensar que todavía va en el camino de Dios. Y muchas veces cuando eso acontece, hermano, es porque estamos siendo engañados. Engañados por el mundo, engañados por el enemigo, engañados, hermano, haciéndonos pensar que mientras que seamos buenas personas, no tiene nada que ver, que andemos aquí, andemos allá, o hagamos esto, hagamos lo otro, que no es conveniente delante de Dios, hermano. Pero de cierto sabemos que como cristianos creemos que lo que la palabra declara se cumplirá también, hermana. Aunque el mundo ignore la verdad. Todo lo que está escrito en la Biblia, la mayoría de las cosas ya han acontecido, hermano, y lo demás va a acontecer. Y lo que nosotros tenemos que prestarle la atención, si uno desea, hermano, es a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque de cierto nosotros no queremos caer en esta categoría, hermanos, de estas escrituras de cuales hemos leído en esta mañana. No diría uno como cristiano: ay, es imposible que yo cayera, yo hiciera tales cosas. ¿Cree usted que es imposible? Yo le digo que no. Es muy fácil que un cristiano sea transformado al mundo, que el cristiano transforme al mundo a Dios. Es lo fácil, hermano. Pero muchas veces nosotros pensamos que yo soy suficiente fuerte espiritualmente en el Señor, que nada me puede tumbar. Bueno, ahí hablamos con orgullo, hablamos con arrogancia, y luego cuando menos acordamos, pues ya caímos. Pero de cierto uno tiene que tener cuidado, hermano.
En esta segunda epístola de Pablo a Timoteo, hermano, encontramos a Pablo escribiendo a Timoteo para advertirle de la apostasía que se avecinía, hermano. Fíjese que ese fue hace más de 2000 años para atrás, hermano, cuando Pablo le dijo eso a Timoteo. Pero en realidad eso viene siendo como si no hubiera sido una palabra que se dio ayer, hermano. O una palabra que se nos da en este día, hermano, diciéndonos: tengan cuidado, hermanos, de la apostasía, que no caigamos en la apostasía, teniendo una semejanza a la piedad, pero verdaderamente ignoramos a aquel quien debemos de servirle fielmente, hermano. Cuando vemos la palabra apostasía, ¿qué significa esta palabra? Pues es cierto, el diccionario bíblico de Nuevo Unger nos dice que la apostasía se aparta de la fe, pero no de la profesión externa de ella. Entiéndale bien. Dice que se aparta de la fe, pero no de la profesión externa de ella. Ahí es donde dice Pablo que mantienen una apariencia de santidad, pero realmente no viven al conforme de la palabra de Dios, hermano. Que viene siendo un alejamiento, una sección de la iglesia o repudio del nombre de Cristo, hermano. Yo sé que ninguno de nosotros diría, hermano, amén, yo que voy a estar tan ignorante de caer en una apostasía en mi vida. Pero usted sabe que el enemigo nunca te va a aparecer y te va a decir: te voy a hacer pecar. No te va a decir, hermano, no te va a decir en la cara: te voy a hacer pecar y te voy a hacer que te apartes de Dios. No, hermano. Sus estrategias son de engañar, de hacer a uno sentir como que todo está bien, de que no te preocupes, al cabo que estás bien tú con Dios y Dios lo sabe, cuando en realidad no buscamos de Dios, no oramos, no pidemos que Dios nos enseñe lo que necesitamos que saber en nuestra vida, no leemos la Biblia, hermano, pero dijimos que estoy con Dios. Y eso es precisamente lo que esta gente en este capítulo, hermano, le decía Pablo a Timoteo, que la gente daba esa apariencia de que estaban con Dios, pero verdaderamente no estaban con Dios. Porque el que está con Dios se aparta, hermano, de hacer la maldad. El que está con Dios cuida de su testimonio, hermano. El que está con Dios busca hacer aquello lo que le va a agradar a su Señor, hermano. Si Pablo le recuerda a Timoteo que predique la sana doctrina a los creyentes para que no caigan en los engaños que se manifestarán. Póngase a pensar en ese tiempo, hermano. La iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, apenas estaba principiando, hermano. Tenía unos 60 y tantos años la iglesia probablemente, hermano. Apenas estaba principiando y ya todas estas cosas se estaban metiendo en la iglesia, hermano. Y no tenían iglesia como tenemos ministerios hoy en día. Eran lugares donde se congregaban en los hogares, hermano. Ahí formaban una comunidad, los hermanos. Y entre esas mismas comunidades aún se metían esos falsos profetas, falsos maestros, falsos aqueos, hermanos, que tenían la apariencia de ser santos, pero en realidad no eran santos, eran engañadores, hermanos. Y de cierto, cuando Pablo le escribió esta epístola a Timoteo, de cierto era como el año 67, hermanos, después de Cristo, cuando la iglesia de Jesucristo tenía solamente 67 años. Bien joven, hermano. Ahora la iglesia de Jesucristo tiene más de 2000 años, hermano. ¿Y cómo vamos delante de Dios? Pues yo creo que hay parte de la iglesia de Jesucristo que le sirve fielmente y hay la otra parte pues que ha caído entre la trampa del diablo, hermano. Y yo sé que muchas veces no lo queremos ver así porque esto nos oye bien, pero la realidad, hermano, así es.
Uno piensa que está con Dios cuando en realidad estamos verdaderamente con Dios, ¿o no, hermano? Eso es algo que nadie puede dar una respuesta, sino que la persona solamente, el cristiano solamente, hermano. Y de cierto, Pablo le hablaba a Timoteo sobre los tipos de personas que prevalecerían durante la apostasía venidera, hermano. Y ahí se los describe del versículo 2 al versículo 4, el tipo de persona que existiera, hermano. Y eso existe en estos días, hermano. Este tipo de persona existe hoy. Y unos cuantos de esos están metidos en los ministerios, hermano. También. Y de cierto vemos que en el versículo 5 Pablo declara que aparentarían ser piadosos, mezclarán la verdad con la mentira y afirmarán que es la palabra de Dios para vivir conforme a ella. En otras palabras, en engaño, hermano. Engañando al pueblo de Dios en que no tiene que ver nada. Hay diferentes doctrinas, hermano. Hay aquella doctrina muy reconocida, hermano, que no importa lo que tú hagas, como quiera vas a ir al cielo. Cuando te entregaste a Cristo, puedes vivir en pecado y no pierdes la salvación. Es doctrinas, hermano, que verdaderamente te hacen pensar, bueno, pues si es así, entonces, pues ¿para qué necesitamos a Cristo? A ver, si uno puede vivir la manera que quiera vivir, hermano, entonces, ¿qué fue el propósito de la muerte y la resurrección de Jesucristo? A ver, si todo se vale, y luego le llamamos que es la gracia, hermano, que la gracia es algo que no merecemos, hermano, pero aún de cierto, yo creo que la verdad de todo esto le encuentra en los que ya han salido de este mundo, hermano, y que no le hicieron a donde pensaban que iban a llegar. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, nos dice: profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Yo sé que a lo mejor nosotros podemos decir, ay, pues a lo mejor yo caigo ahí también. Pues nada, pónganse a pensar, hermano, y que dice, como dice Tito, Pablo en Tito dice, profesan conocer a Dios. Y usted sabe que todos conocen a Dios, hermano. Todos. No hay ninguna alma que no diga que no conoce a Dios, hermano. O más bien puesto, conocen de un Dios. ¿Ok? Te conocen de Dios más con los hechos. Pero aquí es donde está la diferencia, hermano, de cada uno de nosotros, hermanos. Mas con los hechos lo niegan. ¿Qué son los hechos que nosotros llevamos con nosotros, hermano? ¿Qué son los hechos que nos siguen a nosotros? ¿Qué son los hechos que van por delante de nosotros, hermano? ¿Qué son? Si son buenos, entonces verdaderamente hacemos la obra de Dios. Pero si no son buenos, hermano, entonces ¿qué? Nos estamos engañando unos mismos. Y de cierto, nadie quiere oír que aún son personas abominables, son rebeldes, reprobados. Porque eso no es algo que en la cultura de hoy se recibe, ¿verdad? Queremos saber qué tan buenos somos y qué mejor día puedo tener hoy y mañana y el día después. Y pues yo soy casi como Dios y soy igual que Dios. Sí, todo esto existe en estos días, hermano. Habrá personas que crean sus mentiras, creyendo en doctrinas promovidas por espíritus malignos, hermano, que utilizan al hombre y a mujeres para alejarlos de la verdad. Usted nunca ha conocido personas, hermanos. Unos eran pastores, otros eran hermanas que Dios las usaba grandemente. Yo diría, estaban llenos del Espíritu Santo, tenían los dones del Espíritu Santo. Y luego de repente, hermano, los vuelves a ver unos cuantos años después y ya no están con Dios. Ahora se han metido con estas organizaciones, hermano. Como el loco de allá de Florida,
que decía que era Jesús y luego después se cansó de ser Jesús y después dijo que era el diablo. ¿Te acuerdas de ese? Tiempo para atrás, unos años para atrás, hermano. Bueno, hubo pastores de que un pastor de que yo conozco y una hermana de que yo conozco, hermano, que dejaron la fe por meterse en ese culto, hermano. Que tan fácil. Uno dirá, yo nunca puedo ser engañado. Tenga cuidado con las palabras que uno diga, hermano. Es mejor decir que Dios me libre y que siempre mantenga mis ojos abiertos y siempre esté yo con cuidado de mi salvación, que en vez de que uno se jacte, hermano, y diga, oh, yo soy invisible, yo soy bien espiritual, yo soy fortalecido espiritualmente, lleno del Espíritu Santo, y luego el siguiente día, hermano, ya no existes con Cristo. ¿Por qué? Porque la misma soberbia, el orgullo, la arrogancia, hermano, fue lo que lo derribó a la persona, hermano. El 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Usted sabe que la palabra, hermanos, es palabra profética. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de no cumplir estas palabras proféticas que Dios nos ha dado, hermano. Aún de cierto para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, viene siendo una advertencia a nosotros, hermano. Que tengamos cuidado, que no caigamos en la trampa del diablo. Que no seamos engañados, hermano. Que de cierto por medio de la oración, por medio de buscando de Dios, hermano, leyendo su palabra, que nosotros podamos evitar, hermano, caer en esta trampa en nuestro caminar con Cristo. Pero también le puedo decir que ha habido, yo creo, y habrá aquellos que van a caer en esta trampa, hermano, que van a apostasarse y ponerle atención a falsas doctrinas. Y usted sabe que muchas veces la falsa doctrina es algo que estimula la carne, hermano. Algo que te hace sentir bien. Algo que tiene una apariencia de ser de Dios, pero en realidad no es. Es la destrucción del alma de la persona, hermano. De cierto, cuando dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, declaran quién está haciendo esta declaración profética sobre los que sucederá en los últimos días. ¿Y quién habla, hermano, más que el Espíritu Santo por medio de Pablo? Es el Espíritu Santo que nos está diciendo a nosotros, hermano, lo que va a acontecer en los últimos días. Y lo que Pablo profetizó por medio del Espíritu Santo se está cumpliendo hoy en este día, hermano. Se están haciendo cosas se están haciendo cosas en el nombre de Jesucristo, hermano, que verdaderamente no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hay ministerios, hermano, que de cierto tienen esa apariencia, pero usted ve cómo está la gente ahí, hermano, y te hace pensar. Parece un carnaval. Como burlándose de la santidad, del poder de Dios, hermano. Que perdone que le diga que en vez de parece una payasada, hermano, lo que acontece en unos ministerios, hermano. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque la gente se ha creído, hermano, que no tiene nada malo que ver. Y es aceptable. Y te hacen sentir como que es el Espíritu Santo, hermano. Pero usted sabe que hay muchos espíritus. ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios no va a hacer que andemos como payasos, hermano?
No nos hace, hermano. Lo que se predica en algunas iglesias no es la palabra de Dios sobre la palabra de Dios, hermano, sobre el arrepentimiento, el perdón o la salvación, sino un mensaje que declara que todo está permitido porque Dios te ama sin importar lo que tú hagas. Óigale en el YouTube, en la televisión, hermano. Sí hay aquellos que predican la verdad, hermano, pero escúchele también, y hay aquellos que predican otra cosa, hermano, para que te sientas bien. Y esto no comenzó ayer, hermano, esto ya tiene años, más de 25 años le puedo decir. Y lo que le predica muchas veces viene siendo psicología, hermano, a cómo hacerte llorar, a cómo hacerte sentirte, triste, a cómo hacerte sentir que es Dios el que te está tocando, hermano. Todos estos, pero no le queremos decir trucos, ¿verdad? Pero todas estas maneras, hermano, de ministrarle a la gente para hacerte pensar que has estado en la presencia de Dios, cuando en realidad estabas en la presencia de un hombre que te predicó psicología, hermano. Dios nos libre, hermano. De cierto, Jesús advirtió a sus discípulos sobre los falsos profetas también, hermano, que aparentarían ser siervos de Dios, pero en realidad son engañadores disfrazados de ovejas, hermano. Mateo capítulo 7, versículo 15 nos dice: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Pablo advierte a Timoteo, hermano, que algunas personas empeorarán cada vez más, engañando y siendo engañados. ¿Y cómo podemos nosotros evitar no ser engañados, hermano? Pues lo más importante de todo es que uno lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia y uno ore, hermano. No ore cuando se siente bien o cuando tienes ganas. Orar a todo tiempo, hermano. Y es posible. Porque de cierto no tiene que dejar de estar trabajando, no tiene que dejar de lo que está haciendo para orar, hermano. Con la misma tarea que uno está cumpliendo de su día, hermano, uno al mismo tiempo puede estar orando. Y Dios le revela cosas a uno, hermano. O más que todo, Dios le ayuda a uno a permanecer en Él, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 13 nos dice: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pues tengamos cuidado. De cierto, Pablo instruye a Timoteo a permanecer comprometido, hermano. Y yo creo que esa es una de las maneras que uno puede evitar, hermano, de ser engañado, estar comprometido a la palabra de Dios. Pero ese compromiso, hermano, no es una vez por semana o dos días de la semana, o cuando uno se sienta bien o cuando todo vaya bien, hermano. El compromiso que uno debe de tener con la palabra de Dios es algo que debe de ser parte de nuestras vidas, hermano. Algo que nos ha nacido por dentro, hermano, y algo que vivimos en nuestras vidas, hermano. La tentación de apartarse de la palabra de Dios y vivir a nuestro antojo siempre estará presente, hermano. ¿Y sabe cuándo es? Cuando la tentación esa crece mucho más y el deseo aumenta mucho más. Es cuando uno encuentra dificultades de la vida. Y esas dificultades lo hacen a uno pensar: ¿de qué me sirve servirle a Dios si Dios no me escucha, si Dios no me ayuda, si Dios no me presta la atención que yo necesito? Entonces de ahí donde la tentación arrebata el corazón del hombre, hermano, y se lo lleva al mundo. Uno dirá: yo nunca dejaría que eso me pasaría a mí.
Pues déjeme decirle, hay muchos en el pasado que decían lo mismo, esas mismas palabras, y a los cuantos días o semanas ya no andaban con Dios. ¿Por qué? Porque era muy dificultoso una vida del cristiano. Y siempre damos la razón de que es que tiene muchos reglamentos. No, hermano. Es que no queremos vivir al conforme de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero de cierto, para animar a Timoteo, Pablo le cuenta lo que ha sufrido por causa de Cristo y cómo ha predicado la palabra que ha vivido, hermano. De cierto, ya si el prójimo no le puede ver en usted, hermano, en uno, hermano, ¿cuánto nosotros hemos aguantado, hermano, por servirle a Cristo, hermano? Entonces, de cierto, están meditos poco ciegos, hermano. Pero aún Pablo le muestra a Timoteo, hermano, de todo lo que le ha acontecido en su vida, de todos los problemas que aún vinieron contra él, hermano, los sufrimientos que pasó, las pesadillas que pasó, aún los hambres, hermano, las dificultades, hombres, hermano, apedrándolo. Pero en todo eso, hermano, en ninguna de esas, en ningún momento se quejó Pablo, hermano, diciendo, ay, sí, mira lo que Dios permitió que me... No, en todo esto él siguió siéndole fiel y dándole ese ánimo a Timoteo, diciéndole, si te pasa lo que me pasó a mí, no te desanimes, no te desmayes, sigue para adelante, porque al fin lo que nos espera es más grande que lo que el mundo tiene que ofrecer. Las cosas del mundo son temporales, hermano. Pero lo que Dios tiene que ofrecer es eterno. Porque todo lo que hay en el mundo, entiéndale, hermano, se va a quemar. Va a ser destruido, se va a quemar. Va a ser doblado como un trapo, hermano, y se va a deshacer. Sabemos que la palabra declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución, hermano. Pues si esa es parte de nuestro caminar con Cristo, hermano. La parte es de que en ocasiones se burlarán de uno. En otras ocasiones, hermano, pues le ignorarán a uno. Y en otras ocasiones lo odiarán a uno. A lo mejor tendrán muy pocos amigos, pero ese no es el problema, hermano. El problema es si dejamos que estas cosas afecten nuestro caminar con Dios, hermano, entonces sí la tenemos perdida. La apostasía ocurrirá cuando fallemos o empecemos a creer que la palabra de Dios no contiene la verdad, hermano. Usted oye las personas que dicen que la Biblia es mentirosa, es escrita por hombres, y dan muchas razones que por qué no la creen y que no es nada de verdad, y que Cristo era nomás una figura, que no era quien lo que dicen que es. Todas estas cosas, hermano. Pero uno tiene que saber quién es en Cristo, hermano. Uno tiene que saber que la palabra de Dios es palabra de verdad. Y de cierto la palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, hermano. Eso es lo que nos da el ánimo, hermano. La inspiración que existe en la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo es lo que nos trae la corrección, es lo que nos mueve el corazón de uno, hermano. Es lo que trae la transformación en nuestras vidas, hermano. Esta palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, hermano. Que Dios de cierto infundió su palabra en el hombre para que fuera declarada según su voluntad, hermano. Lo que tenemos escrito en la Biblia, hermano, nos sirve un propósito a nosotros. Es la dirección a cómo llegar a la eternidad con Dios, hermano. No, uno dirá, pues yo no miro ninguna mapa ahí. Pues si le lees suficiente, comienza a ver la mapa, hermano. La dirección en cual Dios nos quiere llevar. Sí, porque la palabra de Dios es provechosa, hermana, para nosotros, sabiendo que la sana doctrina corrige nuestras vidas y nos ayuda a vivir una vida
que agrada a Dios, hermano. Uno podrá decir, pues, yo puedo vivir una vida que le agrade a Dios sin eso. Pues déjame decirle, no creo yo que es posible, hermano. Porque si no tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos guíe, hermano, y nos corrija, hermano, entonces de cierto nos podemos desviar del camino de Dios y nos podemos perder al fin, hermano. Y de cierto es el Espíritu Santo que nos ayuda a estar preparados, hermano, para poder distinguir entre la verdad y la mentira. Y la palabra de Dios nos ayuda, hermano, nos enseña. Mire, hay ocasiones donde si usted está oyendo a alguien en la televisión, hermano, hablar de la palabra de Dios. Y hay momentos donde el Espíritu Santo le enseña qué es y qué no es verdad, hermano. Y no es que uno lo sepa todo, porque uno no sabe nada. Eso sí le digo. Pero es el Espíritu Santo el que sabe todo, hermano. Y es el Espíritu Santo que nos da una indicación cuando le falta, hermano, algo a la palabra de Dios. O cuando le han agregado algo o le han quitado, hermano. Y de cierto, uno ha oído en el pasado, hermano, y yo le decía a mi esposa, algo le falta aquí. Yo no sabía qué era, hermano, pero yo sabía que le faltaba algo. Y luego, al poquito tiempo después, hermano, Dios revelaba qué era lo que faltaba en esa palabra, hermano. Pero como le digo, no es que uno lo sabe, uno no sabe nada. Pero si uno está dispuesto a dejar que Dios le enseñe, entonces Dios le enseña a uno, hermano, para que uno se mantenga en el camino del Señor y para que uno, hermano, viva esa vida que le va a agradar a Dios, hermano. De cierto, la apostasía ha existido desde siempre, hermano, desde el principio. Y yo creo que ya se ha metido en las iglesias, hermano. Y existe en las iglesias. Nomás que muchas veces no la podemos distinguir. Y no la podemos distinguir porque no queremos ofender. Y no queremos ofender porque luego después no vienen para atrás. ¿Entiende? Pero usted sabe que Dios revela todas las cosas, hermano. Dios revela todas las cosas de cada uno de nosotros. Dios revela las cosas mías, Dios revela las cosas suyas, hermano. Nada está ocultado, hermano, en esta vida. Y no es que Dios quiera avergonzar a uno, hermano, pero es que Dios quiere corregirlo. Como dice, parece que el proverbio, el que ama a su hijo, lo disciplina. Y Dios nos da disciplina, hermano, porque nos ama. Y la pregunta, yo creo, para nosotros viene siendo esta, hermano, ya para terminar. ¿Permitiríamos que la apostasía forme parte de nuestras vidas, hermano? Nada es cierto, pues yo sé que cada uno de nosotros diría ni lo mande Dios, que voy a dejar yo que mi vida sea aposte. Pero en realidad, hermano, piénselo bien, uno, en todo lo que acontece en mi vida, en todo lo que yo hago, lo que vivo, lo que hablo, ¿estoy bien con Dios? Es una pregunta que solamente uno individualmente puede darle la respuesta, hermano. De cierto, si nos aferramos a la palabra de Dios, hermano, a uno nos puede ir bien. Y no tenemos ese peligro, hermano, de que vamos a perder aquello lo cual Cristo nos ha, con toda su vida, hermano, nos ha ganado para cada uno de nosotros. ¿Y por qué la apostasía, hermano?
Pero yo creo también la apostasía viene siendo una manera donde, como dice la palabra, que se sacuda el grano para quitarle el tamo y que caiga nomás la semilla. La apostasía también tiene su propósito, hermano, para sacudir la iglesia y a ver quién son los que van a permanecer, hermano, hasta el fin. ¿Lo hace Dios de adrede? No, hermano. Pero son cosas que en ocasiones tienen que acontecer para que uno verdaderamente se dé cuenta a quién le está sirviendo. Mire, no tenemos que ir muy lejos, hermano. Cuando pegó el virus, hermano, ¿qué pasó con algunos? Ya no vinieron para atrás, hermano. Ahí nos damos cuenta que muchas veces no se lleva mucho para deslocarlos, hermano, donde Dios nos había puesto. A lo mejor usted no lo ve así, pero bueno, es la manera que se lo puede describir. ¿Sería un sacudimiento que hizo Dios, hermano? Pues quién sabe, a lo mejor. Para ver quién iba a permanecer y a ver quién iba a dejar de permanecer y usarlo como una razón de decir, esta es mi manera donde yo puedo escapar. Y sería buena razón a cómo me puedo escapar. A lo mejor yo estoy muy equivocado, hermano. Pero son cosas que uno le piensa y uno le ve, hermano. Y Dios tiene la respuesta para estas cosas. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Padre eterno, le damos gracias por su amor, por su misericordia y su compasión. Le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por todo lo que usted quiere que mantengamos en nuestras vidas, que usted ha depositado en cada uno de nosotros, eterno Dios. Le damos gracias que en este día te nos muestra su amor una vez más, eterno Dios. Y yo le ruego, en sus manos estamos, Padre. Y le ruego que el Espíritu Santo que mora en uno, eterno Dios, siempre nos guíe, siempre nos ayude a conocer la verdad y que siempre nos libre, bendito Dios Todopoderoso, de los engaños que existen en este mundo, Padre. Aquellos engaños, eterno Dios, que fácilmente, probablemente nos pueden sacar de su camino, eterno Dios. Le rogamos en esta mañana, eterno Padre. Nosotros no queremos ser aquellos que cumpliríamos esta palabra de la apostasía, sino queremos hacer aquellos hijos suyos, aquellas hijas suyas, bendito Padre, que aguantaremos hasta el fin, eterno Dios, buscando de usted, Padre Celestial, buscando de usted en su palabra, por medio de la oración, eterno Padre, y rindiendo nuestra vida a que su Santo Espíritu nos guíe, bendito Padre. Dios mío, en sus manos estamos. Ayúdenos, que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros, Padre. Y a usted sea la gloria, a usted sea la honra, desde ahora y para siempre. Aleluya.